Somos lesbianas, gay, homosexuales, transexuales, transgénero, transvesti y mucho más. Gracias por acompañarnos. Hoy está aquí Paulina Robledo Domínguez. Gracias, Paulina, por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme también. Oye, Paulina, ¿cómo te identificas? Como una persona no binaria, pero me gusta más utilizar el término queer porque me parece que es raro o torcido. No quisiera colocarme a mí misma en alguna categoría como Con una fija, etiqueta, ¿no? Con una etiqueta, claro. Y hablando de gustos, ¿qué es lo que te gusta? O igualmente también sería fluido. Creo que sí, es fluido. Creo que ha sido una revelación, de hecho, pues muy fresca, ¿no? O sea, como que todo el tiempo he estado más relacionándome con mujeres. Y pues sí, me gustan más las mujeres, pero ahora es algo como que pienso que es algo más fluido. ¿Qué es lo que haces ahorita? ¿A qué te dedicas? Yo soy actriz, también me gusta cantar y últimamente en lo que más he estado activa es en escribir. De hecho, hace como 2 semanas se inauguró una exposición en el marco de la Semana del Arte de la Ciudad de México en una galería que se llama Lolita Punk, que es una galería que es independiente y expone a artistas disidentes y mujeres en su mayoría. Me decías hace un ratito, con lo que más te identificas son con las mujeres. ¿Cómo te diste cuenta la primera vez? Estaba en secundaria y estaba empezando a conocer a una chica y nos llevábamos bien y de pronto en las tardes estando en mi casa, pues como que sentía que pensaba mucho en ella, pero de una forma pues distinta, ¿no? O sea, no como, mi amiga, qué bien me cae, ¿no? O así, sino más bien, me gusta esto, ¿no? O me gusta cómo se siente estar con ella, ¿no? Y decidí hacerle una carta, ¿no? Así como, confesándole que me sentía, pues, diferente, ¿no? O que estaba sintiendo cosas que no eran una amistad, ¿no? Que no estaba buscando una amistad, pues. ¿Y tomaste valor pues, para dársela? De hecho, eso fue lo curioso, ¿no? Porque lo escribí, pero no quise firmarla, ¿no? No quise ponerle como, soy yo quien te está hablando, sino como... Y la mandé con alguien más, ¿no? O sea, le dije como, porfa, déjaselo ahí, en su mochila o algo. ¿Y tenías miedo? Sí, yo creo que por eso decidí que no dar la cara, ¿no? O sea, porque cualquier cosa que pudiera pasar, pues no, yo no fui, ¿no? O era una broma, ¿no? Y de hecho sí, se desencadenó en una cosa como, pues que no me hizo sentir bien porque al final mi carta terminó así, hecha pedazos leída por todos y hecha pedazos en un charco, ¿no? No me así. digas, ¿por qué se molestó? Sí, no, yo fui como a ver si ya había recibido la carta o ya la había leído o algo. Por casualidad pasé donde tenían sus clases y todo esto y veo que todos estaban leyendo mi carta, ¿no? Y yo dije... que no sé, ¿no? Yo me sentí como muy expuesta y en ese momento, así en los segundos, llegó esta chica y tenía una cara pues así como de no poder creer lo que estaba pasando, pero más como de enojo, ¿no? Y me reclamó y me dijo que por qué me atrevía a decirle esas cosas y por qué él estaba mandando ese tipo de cosas y así. Y rompió la carta, la tiró y yo solamente le dije... no sé de dónde saqué como la ironía y me reí y le dije, pues era una broma, ¿no? Qué difícil. Sí. Te debe de haber dolido mucho. Sí, pues sí, o sea, después de eso me quebré y estuve como, pues muy mal, ¿no? Y lo que peor me hizo sentir yo creo que fue el que unos meses después, esa chica se cambió de escuela, ¿no? ¿Tanto así? Pues yo no supe si fue totalmente por eso o qué, ¿no? Pero yo ya no, pues tampoco la busqué, tampoco estuve como insistente de nada, ¿no? En aquel momento, ¿tú ya sabías que había más personas
que se enamoraban de otras personas de su mismo sexo? Sí. Sí. Uh-huh. Y ya que pasó esta experiencia tan dura, porque además estás chica, ¿no? ¿Qué edad tienes? 12, 13. Sí, como 12. ¿Cómo fue la segunda vez? Porque yo me hubiera quedado con mucho miedo de la segunda vez, de decir, ¿no? ¿Qué tal si me pasa lo mismo? Sí, de hecho, fue el shock, y después de eso quise, o sea, dije, no, pues no está bien esto, ¿no? O sea, o qué, o por qué tanta reacción abrupta, ¿no? Entonces quise como, pues tuve novios, ¿no? O sea, empecé como a tener novios y cosas así. Ser aceptada. Ajá, entonces, pues sí, fue como un transcurso en el que, pues viví cosas muy incómodas, ¿no? Como que, pues siempre había una sensación de no terminar de estar a gusto, ¿no? No sentirse, incluso ni siquiera sentía que yo fuera importante. O sea, que no era importante el relacionarse conmigo, sino más bien el que hubiera una interacción conmigo, ¿no? O sea, como una cosa más física, no sé. Pues sí fue un tiempo en el que no me sentía bien, ¿no? Y después, la segunda vez que me sucede este nuevo descubrimiento, ¿no? Fue con una chica que en ese tiempo estaba lo del Messenger, ¿no? Y nos conocimos porque yo había entrado a estudiar el propedéutico de música y nos juntamos para estudiar un día con unos amigos y uno de ellos invita a esta chica y yo de pronto sentí así como una necesidad de hacer algo para llamar su atención, ¿no? Como, pues ni la conocía ni nada, pero algo como que se movió en mí y quería pues romper esa barrera, ¿no? De cuando no conoces a alguien y quieres como ya establecer un puente, ¿no? De algo. Uh-huh. Nos escribíamos por Messenger, hablamos como un mes y en esas charlas luego, no sé si a ti te tocó eso, pero luego habían estos juegos de que entre las amigas se decían novias o se decían como cosas así, ¿no? No me tocó porque estoy muy viejita, pero a ver, está interesante. Y entonces... Bueno, a mí me tocó que mis amistades luego así, ¿no? Como, no, es que ella es mi novia y ella es mi así, pero jugando. Y en este caso fue como una cosa, como una indirecta, ¿no? Y pues sí supe cacharla en el momento. O sea, para mí fue como, entonces sí se puede, ¿no? ¿Ahí todavía tenías la duda de que se pudiera? O sea, antes de ella. Sí, bueno, más bien como que mi duda era como, no me lo estoy permitiendo, ¿no? O no quería verlo, tal vez. Pero de alguna manera era un no. Claro, ¿no? O sea, era como, no sé, yo no puedo, ¿no? O sea, más bien como... Yo, tengo que hacer e ir con la corriente. Sí, ¿no? Como, sí, todo el tiempo creo que lo que más me atemorizaba tal vez era qué iban a pensar mis papás, ¿no? O cómo iban a reaccionar, más que qué pensaran, cómo iban a hacer conmigo, ¿no? O sea, yo creo que lo que más me daba miedo, ¿no? Ella, tú sientes que te tira una indirecta. Y tú dices... De aquí soy. Sí, sí, casi, ¿no? Sí, fue un poco así como empezar a alimentar eso. Uh-huh. Hasta que, pues fue la primera vez, ella fue la primera mujer a la que besé. O sea, era como, va a venir mi amiga, ¿no? O sea, va a venir a visitar una amiga, ¿no? Y estábamos en mi casa, nos dimos un beso ahí y después de eso no nos vimos como una semana, ¿no? Y en esa semana yo recuerdo que todos los días que cerraba los ojos sentía una cosa así que recorría todo mi ser, ¿no? Y era como una explosión mágica y preciosa que dije, wow, o sea, esto nunca lo había sentido, ¿no? Eso te iba a decir, no era porque ya habías tenido novios. Sí. Y no lo habías sentido. No había como explotado eso, ¿no? Y pues... no hubo para atrás, o sea, después de ese momento fue como, claro. ¿Y a quién fue la primera persona que se lo dijiste? Creo que quien me presentó a esta chica fue la primera persona que abiertamente fue como, ¿y qué onda, no? ¿Te gusta? O así, ¿no? Y lo hablamos y todo.
Y ahí sí ya te sentiste bien recibida. Porque la primera experiencia, cuando los demás compañeros, compañeritos, pues eran chicos, pero habían roto el papelito y como que se habían sumado al... Sí, no, y después de eso fue así una cosa como de, etiquetada. Ahí va ella, ¿no? Ahí va esta, no sé, esta apestada casi, ¿no? Ajá. O sea, como que sí hubo una temporada después de eso que sí me sentí como señalada, observada, ¿no? Por eso te preguntaba, ahora que estás tan feliz, que te das un primer beso, que estás viviendo algo tan explosivo y que es difícil quedárselo adentro, ¿a quién se lo dijiste? Porque también yo creo que a lo mejor es así de, ¿y si mejor me lo quedo yo solita, no? Pues sí, yo creo que sí, un poco me lo quedé para mí. Fue como conectar conmigo, ¿no? O sea, fue como, darme cuenta de que sí se podía sentir así, ¿no? Porque yo decía, bueno, tantas cosas que dicen del amor, ¿no? Por ejemplo, de que es lo más mágico y es lo más acá y es todo, o sea, como toda esta belleza que puede guardar el amor. Yo decía, pues sí, pero pues como que no encuentro cómo, ¿no? O sea, o no siento que el estar con un hombre para mí sea... Todo eso de lo que hablan, ¿no? Ajá, wow, o sea, como que yo no encuentro lo maravilloso, ¿no? O sea, yo decía como, ¿y en qué momento empiezo a sentir, no? ¿Y en qué momento, o sea, o en qué momento me maravillo, ¿no? Como que no lo sentí hasta ese punto, ¿no? Y entonces, sin embargo, en ese momento incluso, pues yo todavía estaba muy joven, ¿no? Y tomé decisiones que fueron egoístas y fueron también alimentadas de esa inseguridad de, bueno, ahora que tengo todo esto, que estoy sintiendo todo esto, ¿cómo le voy a hacer justo para que el mundo no me lo quite, ¿no? ¿Y qué hiciste? Estuvimos juntas unos meses y después yo empecé a sentir como muchas dudas, ¿no? Como que no sabía si era correcto lo que estaba pasando, si tenía que seguir construyendo por ahí. Para eso también ella era mayor que yo, ¿no? Y pues habían cosas que yo sentía que pues yo no quería vivirlas con ella, ¿no? Y ella sí quería como pues estar, pues sí, ¿no? Como en una dinámica un poco, pues tal vez a la que ella ya estaba acostumbrada. Porque, ¿más formal? Ajá, más formal tal vez, ¿no? Como novias. No, sí éramos novias, pero más bien como que yo te hablo, tenía como 14 años, ¿no? Y ella pues me llevaba como 6 años, ¿no? Entonces sí, había vivido otras cosas, ya ella había tenido otra relación, ¿no? Entonces como que pues yo estaba apenas viendo qué onda y así, y no quería tampoco como... Pues no sé, sentía muchas cosas, pensaba muchas cosas, contrarias, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿llegaste a sentirte confundida de estoy bien, pero tal vez estoy haciendo mal? Ajá, justo, ¿no? Y justo eso me llevó a tomar decisiones de que conocí a un chico y fue como, no sé, empecé a sentir como una presión, pues sí, social, de tener que verme de una forma o tener que mostrarme al mundo de una manera y ya, ¿no? Ok, entonces dices, a lo mejor me muestro como que sí, como que tengo novio y mantengo esto muy a escondidas, la relación con ella. Ajá, pues más bien yo no quería que fuera escondida, sino más bien fue como terminé esta relación, la terminé, le corté. La terminaste. Ajá, y empecé como a tapar el ojo de todo, ¿no? O sea, como... O sea, fue padrísimo, sentiste una explosión, pero al mismo tiempo dijiste, no. Sí. Tengo que seguir cumpliendo con lo que tiene, entre comillas, que ser, ¿no? Con el molde, ¿no? Sí, claro, como que yo lo pienso ahora y sí digo, wow, cómo es que pude... pues ser así, ¿no? O sea, poner otras cosas encima de lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Es una transición, es un momento, ¿no? Y yo creo que no todo mundo, pero hay mucha gente que sí nos pasa o sí le pasa. ¿Y cómo transcurre, cómo pasas entonces a la siguiente etapa? A donde comienzas tal vez a decir, tal vez sí soy.
Tal vez sí me gustan las niñas o tal vez sí lo quiero vivir. Fue un proceso como, pues delicado porque siento que tuve mucha confusión, tuve muchas cosas, iba, venía, sí, como que no terminaba de saber en dónde colocarme. Cuando lo decidí fue un punto así de casi que rebeldía o rebelión o algo así, porque entré a la prepa. Como yo había estudiado en una escuela que fue desde kinder hasta tercero de secundaria, pues eran las mismas personas que conocía y entonces yo no me atrevía a destaparme totalmente tal vez ahí. Y cuando entró a la prepa, pues ya no estaba nadie de ellos, ¿no? O sea, ya... ¿Gente nueva? Sí, sí, sí. ¿Vida nueva? Sí, 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 casi. Y entonces pasa el tiempo, busqué a una chica que realmente, o sea, no fue mi mejor elección porque fue una relación muy desastrosa y muy llena de cosas que yo no estaba esperando al estar con una mujer, ¿no? O sea, y no estuve exenta de, pues, vivir violencias que tal vez se pueden encontrar en otros espectros que son más comunes, ¿no? O en esto de la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? Pero antes de todo eso, de todo ese desastre, pues sí, yo decidí que quería estar con ella, ¿no? O sea, y la busqué y todo así. Y tanto que ella fue quien... O sea, yo estaba con ella cuando yo le digo a mi mamá que pues me gustan las mujeres, ¿no? Y que me sentía como así, ¿no? Entonces yo estaba viviendo esa relación y lo recuerdo muy bien porque estábamos de viaje y yo estuve dándole vueltas como de, bueno, ¿en qué momento porque le quiero decir, ¿no? Le quiero decir antes de que se entere por otras personas. Voy a tener la conciencia tranquila de que fui sincera, de que fui honesta y independientemente de cómo reaccionen, pues yo ya les dije, ¿no? O sea... Ya llevabas un rato desde la primera vez de que se lo habías comentado incluso en la carta a tu amiga, a este momento que nos estás contando, pues incluso han pasado años, ¿no? ¿Sentías que en tu casa vivías una doble personalidad? Sí, un poco. Empecé a decir muchas mentiras, ¿no? O sea, salía y les decía a mis papás mentiras de dónde iba a estar y así. Y entonces se me empezó a hacer una mala costumbre, engañarlos, ¿no? O sea, tratar de estar como... Pero porque, pues, realmente les engañaba porque no, pues me daba miedo que fueran o que estuviera yo en algún lugar con mi novia y así. Y realmente en la calle yo no me cohibía, ¿no? O sea, como que... Era una cosa extraña porque por una parte decía como, bueno, es que tengo miedo que mis papás se enteren, pero pues luego estaba en la calle y te expresabas libremente. O sea, sí. Pero por eso no les decías exactamente por dónde andabas. No fuera a ser que se cruzaran. Ajá, exacto. Que te fueran a buscar, que te vieran y que se dieran cuenta de algo que todavía no les decías. Hasta que dices, les tengo que decir. Sí. ¿A los dos? ¿A tu papá y a tu mamá? Primero a mi mamá. Ajá. ¿Por qué hiciste primero a tu mamá? Creo que todo el tiempo había tenido una sensación de tener un poco más cercano el canal de comunicación con ella. Yo lo pensé muchísimo, alisté todo un speech, ¿no? Así como que dije, bueno, me voy a preparar. Ella es de Cuernavaca. Fuimos a visitar a la familia allá. De regreso estábamos esperando en la terminal. Estábamos comiendo y justo yo le empiezo a decir como ejemplos, ¿no? Ay, no, qué difícil. Me imagino que el corazón te salía, sí, ¿no? Sí, como de que, ay, qué difícil, que no poder hablar, ¿no? Así, no poder hablar con tus papás, ¿no? Como cosas así que empecé como a hilar. Y entonces ella me vio y me acuerdo mucho porque estaba así, me vio y me dijo, ¿te gustan las mujeres? Y yo nada más me quedé así como... O sea, sí, pero espera, todavía no va esa todavía parte. Todavía no digo el speech. Sí. Preparé algo, espérame, mamá. Ajá. Justo, ¿no? Ajá. O sea, como todavía no llega esa parte del discurso. Y fue casi que dije, bueno, pues entonces quiere decir que pues ya lo sabían, ¿no? Ajá. O sea, ¿o qué? Ajá, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no era necesario que yo me preocupara tanto. Para esto le digo, oye,
aguántame, yo le voy a decir a mi papá, ¿no? O sea, no le comentes nada, yo quiero platicar con él y todo esto. Yo pienso que mi mamá pues hizo caso omiso a eso y habló con él. Pasaron los días y hubo un día en el que con esta novia que tenía, pues vivíamos cerca, ¿no? Entonces veníamos y estudiábamos en la prepa juntas, entonces caminamos y nos acompañábamos. Y entonces un día nos estábamos despidiendo y nos dimos un abrazo, ¿no? Y en eso, o sea, yo estaba abrazándola y cuando dejo de abrazarla, volteo como alzo la vista y mi papá estaba así en la esquina, ¿no? Y estaba como viéndome y solo se volteó y siguió. Y toda la tarde ese día no me habló así, no me dijo nada. Y en la noche me dice como, oye, por favor baja, vamos a hablar, ¿no? Y yo, pues bajé, me senté. Yo estaba así como que no sabía nada, como que, a ver, ¿qué? ¿Y toda qué la tarde cómo te sentiste? Pues yo dije, sí sentía que algo venía, ¿no? O sea, dije, algo va a estallar hoy, ¿no? O sea, como, sí lo presentí un poco, ¿no? Ajá, entonces te dice que bajes, vas y... Y estábamos ahí y entonces le dije, ¿qué pasó, no? Y se pone, o sea, muy exaltado y me empieza a decir, quiero estar equivocado, yo no tolero el lesbianismo, me dijo. Esas palabras así fueron como, ¡guau, la mecha!, ¿no? Y me dice, quiero estar equivocado, no quiero saber que estás con esta niña y que no sé qué y así, ¿no? Dijo un montón de cosas y yo solamente estaba así escuchando y dije, ok, pues como dijiste que íbamos a hablar y evidentemente no estás hablando, estás diciendo las cosas de una forma muy así. Como dictaminando, ¿no? Ajá. O sea, las cosas son así, 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 no te estaba dando oportunidad de nada. Ajá, entonces, pues ahí te va, ¿no? Y entonces me paro y le digo, pues yo soy así, y así, y así, y así. Y no lo decidí hoy, no lo decidí ayer, no me levanté queriéndote arruinar la existencia o lo que sea que pienses. Y si te gusta, bueno, y si no, bueno, tampoco te estoy pidiendo permiso. Y si tienes esa impresión, pues no puedo hacer mucho, o sea, no puedo hacer nada. Entonces, como que le bajó así un montón. Y me dijo, no, hija, lo único que quiero es que estés bien. Pero la verdad es que terminamos como, pues, más o menos. O sea, su postura, según ese día, su postura para mí fue como, no puedo aceptarlo, ¿no? O sea, no. Me duele querer pensarlo, ¿no? ¿Y tú cómo te sentías en ese momento? Muy mal, ¿no? Me sentía como que no había lugar para yo poder, desahogarme, ¿no? O sea, contarle a alguien, decirle, o simplemente, sí, pues sí, me sentía ajena, ¿no? O sea, decía como, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar aquí en mi hogar? No, sí. Porque además tú vivías todavía con ellos. Claro, sí. Y entonces es todavía más difícil, ¿no? O sea, no te estaban corriendo, entiendo, pero ya no te sentías a lo mejor... Pues me sentía así como que... bienvenida, cómoda. Pues como que les hubiera quedado mal, ¿no? Como de... híjole, pues ni modo, no se los voy a manejar, ¿no? O sea, ni modo, no sé. ¿Qué podría ser como...? Pues para entenderlos yo también, ¿no? Lo que sentía era coraje, ¿no? Como que decía, pues es que no me entienden, pues es que si les gusta bien, si no, pues ni modo, ¿no? O sea, igual no voy a dejar de ser su hija, discúlpenme, pero pues así. Es duro, te veo llorar y recuerdo también cuando yo se lo dije a mis papás, efectivamente ellos tienen un ideal, es cierto, tienen toda una idea de lo que esperan de los hijos y los hijos quisiéramos muchas veces poder complacer a nuestros padres. No solamente
con quién nos relacionamos, o en nuestra sexualidad, o cómo nos identificamos, sino en un montón de cosas, quisiéramos complacerlos. Pero a fin de cuentas, pues creo que no es la vida así. No nos toca a nadie complacer a nuestros padres, aunque quisiéramos. Uh-huh. Y ellos tampoco pueden tener un ideal sobre lo que esperan de nosotros, porque es una carga demasiado grande para los hijos. Sin embargo, creo que es entendible el que ellos también sientan que se les rompe ese ideal, uh-huh, y se les rompe el corazón. ¿Pero qué pasó después? Porque hasta ahí puede ser entendible que les duela, sí, pero sí. ¿Qué pasó después? Pues afortunadamente ellos tuvieron un proceso con ellos mismos, y yo lo que opté por hacer es ser honesta todo el tiempo. O sea, dije, ok, esto era lo que me hacía estar engañando, estar intentando llevar un montón de malabares, ¿no? Y ya no está, porque ya lo superé, ya lo dije, ya lo expuse, ¿no? Entonces ahora, pues, ya no hay razón para no ser honestos, ¿no? Entonces lo que opté por hacer fue justo comunicarles todo, ¿no? Así como me siento triste, o ¿saben qué? Es que estuve con fulanito, fulanita, y pues pasó esto, ¿no? Y así, y entonces ya dejé de preocuparme por cómo lo iban a tomar o cómo iban a procesarlo, porque me sentía tranquila con la idea de, ok, yo ya voy a ser alguien transparente, y ya, o sea, y lo que van a ver es lo que soy, y listo. Entonces, afortunadamente eso nos ha llevado también a un camino muy lindo. Yo creo que mis papás ahora son pues unas personas que pues siempre quieren saber de mí, ¿no? Y estar como en este intercambio de saber pues qué onda, ¿no? Con quién estás, con quién ando, haces, cómo te sientes. Sí. O sea, te aceptan así, tal y como eres. Sí, sí, sí. Claro, eso es amor, el amor de los padres. Ajá. Mi mamá fue la que lo tomó como más relax, digamos. También me hizo un número así, después de la confesión y todo eso. Me reprochó de alguna forma. Pero ahora, en este momento, yo hasta bromeo con ella. Por ejemplo, vamos a comprar algo a algún lado y luego hay pues alguien atendiendo que es muy atractiva o lo que sea, y le digo como, ay, como que me está gustando más esto, ¿no? Me está gustando más venir aquí. Para que sea tu nuera. Sí, justo. Y es muy padre porque pues sí le da risa, ¿no? O sea, sí es ya estamos del otro lado, o sea, ya estamos en una parte muy, pues muy agradable, desde el amor, desde el respeto. Y mi papá igual, es músico. O sea, al lugar que vamos, hay alguien que lo saluda, hay alguien que así, ¿no? Se encontró con un amigo de él de hace muchos años. Y entre las pláticas, este señor pues empezó a decir algunas cosas que no estaban, que eran incómodas, ¿no? Uh-huh. Y que venían desde una crítica pues muy machista. Mi papá solamente como que nos volteamos a ver y fue como que nos dijimos todo de no vale la pena argumentar nada aquí, o sea, porque no vamos a hacer cambiar de su perspectiva a esta persona, porque podemos ver cómo se expresa desde el odio, ¿no? Y ahora tu papá es como tu aliado también en eso. Ajá, justo, ¿no? Sentí esa cosa más como de cualquier cosa yo voy a salir al quite por ti, ¿no? Y entonces bonito. fue muy lindo para mí eso. Ha sido un proceso, uh-huh, en el que desde mi punto de vista también a los papás hay que entender que si a nosotros nos ha costado tiempo, trabajo y esfuerzo entendernos, pues que a ellos también les va a llevar tal vez un poquito. Pero que a fin de cuentas muchísimos, porque no puedo decir que todos, pero muchísimos van a terminar demostrándonos su amor, uh-huh, porque nos aman como sus hijos. Sí. ¿Has sentido discriminación en algún momento? En tu escuela, con amigos, en el trabajo, aparte de esta, por ejemplo, que nos acabas de contar, en un contexto de gente, pues entiendo que un poco como de la edad de tu papá a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En algunos otros momentos te has sentido señalada, discriminada?
A partir de que empecé como a manejar esta cosa más honesta y todo esto que te comentaba, como que yo me dejé de preocupar justo por ver quién me estaba viendo, quién me estaba juzgando, o si qué o cuál opinaba, ¿no? Tenía una relación con una chica que vive en Guanajuato. Fui a visitarla y fui 15 días a estar allá, ¿no? Entonces fue como una regresión yo me sentí súper rara porque dije, wow, me impresioné de cuántas personas nos veían de una forma... ¿Extrañados o molestos? Pues como... O las dos cosas. Pues como molestos, como una cosa así súper intolerante, ¿no? Esos 15 días que estuvimos ahí, yo vi una cara diferente de mi pareja, ¿no? O sea, en ese momento yo la sentía incómoda y yo la sentía como en una tensión así de, es que no podemos hacer esto, es que no, ¿sabes? Entonces... Fíjate cómo cambiar geográficamente, o sea, cambiar de lugar, cambia el contexto, cambia la sociedad. Sí. Cambia cómo nos ven. Sí, e incluso también creo que dentro de la misma relación podemos vivir esa misma discriminación. Es delicado porque cada quien tiene sus procesos. Yo llegué a visitarla a ella y con su familia yo no fui su novia, yo fui su amiga. Tampoco yo podía ponerme en una posición de empujar al otro en su proceso porque no sé, o sea, no me corresponde. Pero ahora que hago una valoración de todas esas cosas, pues sí pienso que es una forma de violentarnos a nosotros mismos, porque estamos permitiendo que no nos den tal vez ese lugar o ese reconocimiento que sí estamos otorgando nosotros, ¿no? Fíjate que el tiempo ha avanzado, el mundo ha avanzado, pero todavía falta mucho por hacer. Justo, por ejemplo, ahorita tú lo que estás comentando, ¿no? Todavía es una forma de estigmatización, de encuadrar o de poner etiqueta, de diferenciar cuando somos iguales. Tú en tu contexto, en el que tú vives como actriz, como escritora, ¿qué es lo que dijeras, y familiar, ¿no? ¿Qué es lo que tú dijeras? Esto quisiera yo que cambiara, porque pues quisiéramos que el mundo cambiara con una varita mágica, pero pues eso no está a lo mejor muy alejado de que nosotros podamos cambiar todo el mundo. Pero ¿qué te gustaría que en tu contexto cambiara? Entender de lo que se trata el respeto es así como una base que puede hacer que todo lo demás se acomode mejor. Entender el respeto para mí ha sido esa cosa que cambió mi forma de ver la vida también, ¿no? Que te respeten y respetar. Sí. Eres muy joven, todavía te queda, primero Dios, mucho camino por delante. ¿Piensas casarte, tener hijos? Yo creo que me gustaría tener una familia, pero si llego a tomar esa decisión, me gustaría tener hijos, pero me gustaría adoptar. No tendría hijos propios porque pienso que si puedo darle esa oportunidad a alguien que ya existe, pues claro que se la voy a dar, ¿no? O sea... ¿Y actualmente tienes pareja? No. No. Bueno, ya escucharon. Oye, volteas para atrás, te digo que tu vida todavía es corta, eres joven, pero aún así ya has vivido muchas cosas. Y sobre todo en esta parte de conocerte, de entenderte, de transitar con el núcleo familiar más importante que son tus padres. Ves hacia atrás y ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Un poco, me gusta la pregunta porque justo es como ver hacia atrás, pero la respuesta está en el hoy, ¿no? O sea, como todo eso ya caminé y estoy ahora aquí. Y yo ahora estoy aquí muy satisfecha. La semana pasada se inauguró una expo y pusieron un escrito que yo hice que justamente es casi que pues un manifiesto un poco de reivindicar las palabras. La exposición se llama Vocabularia. Y la premisa era, toma una letra del abecedario
toma una palabra con esa letra que tenga que ver con el léxico lésbico, ¿no? Y entonces yo tomé machorra e hice una composición de esa palabra poniendo el significado que yo quiero darle a esa palabra, ¿no? Para entonces tomar cómo, por ejemplo, llega esta palabra a mí y es una palabra muy fuerte, muy fea, muy disonante, yo creo. Ajá. Porque machorra, uno de sus significados es estéril, por ejemplo, ¿no? Mira. Ajá. Y entonces yo planteo al final del escrito que gracias a que soy machorra, gracias a que hice esto, florecí, ¿no? Mira, qué interesante. ¿Dónde podemos ver tus escritos? Porque me dices que además eres escritora. Sí. Yo tengo una cuenta en Instagram que se llama La Costurera Rencorosa. Okay. La Costurera_Rencorosa. Y ahí podemos ver por ejemplo. Y ahí pueden ver más chorra, se llama. Ajá. Y hay una liga ahí de Poeticus también, que pues ahí hay más escritos también. Nos ibas a compartir un pedacito. Es un fragmento que se llama Un corazón de 9 vidas para encuirarse. Esto lo escribí el 20 de octubre del 2022. Pienso que los corazones de les queer son como un gato de 9 vidas, solo que nuestras heridas nos permiten tomar perspectiva, sentirnos en esta vida que, al reconocernos diferentes, se torna a veces no tan amable con nosotros, por lo menos en un principio. Si nos brinda 9 vidas, 10 heridas, 11 rosas y más de 12 cosas hermosas, todas son bienvenidas si nos muestra siempre la salida, y en cada una logremos tomar las riendas de la vida que nos tocó y de los caminos que ya nuestro corazón recorrió. No hay bebidas para el mal de amor, no hay remedios para el odio y el rencor, no hay permiso para juzgar al que no se aceptó, hay amor para abrigar al dolor, hay bebidas divertidas a todo color y con furor podemos brindar por estos gatos que llevamos de motor, que no se han tomado más que su propio dolor y quien no ha bebido tampoco puede decir que Joto no ha vivido. Qué bonito, te voy a aplaudir, vaya, qué bonito. Gracias por compartirlo. Gracias. ¿Cómo me dijiste que es tu página? La Costurera_Rencorosa. Gracias. Paulina, por último, si volvieras a nacer, ¿pedirías que fuera diferente? Quiero ser heteronormal. No, para nada. ¡Qué maravilla! Sí, yo creo que no cambiaría nada. Qué bonito. Me da mucho gusto conocerte. A mí también, gracias. Y gracias por compartir con nosotros tu historia, que yo digo que lo que aquí contamos son historias de valentía, porque la verdad que se necesita valentía para vivirlas y ya después un poquito también para contarlas. Claro. Gracias, Pau. Somos A Mucho Orgullo. Nos vemos en el próximo capítulo.